Privilegio estar aquí en esta noche compartiendo la palabra de Dios y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de exponer su palabra en esta noche y gracias al pastor por el privilegio que nos da también de ser copartícipe de la misma. Quería hablar en esta noche de la ayuda, pero no de la ayuda que puede venir de parte del gobierno, de cualquier institución benéfica o de cualquier institución sin fines de lucro, sino de la ayuda que viene de aquel que es nuestro ayudador, de la ayuda que viene de lo alto. El diccionario de la lengua, de la Real Lengua Académica, define la palabra ayuda como la colaboración desinteresada que se presta a una persona o a un necesitado. Colaboración desinteresada que se presta a una persona o necesitado. También la palabra ayudador dice que es aquel que ayuda, y ayudar es socorrer a un necesitado, y dice en otra versión que la ayuda es la acción o resultado de ayudar. Es decir, que hay varias arístidas en las cuales podemos ver cómo de una forma u otra la lengua española define esta palabra, ayuda o ayudador, una palabra que usamos comúnmente o que oímos a lo mejor en el televisor o en el trabajo o en la escuela o en cualquier ámbito de la vida, que siempre oímos que ayudé a este o me ayudaron o realmente debes ayudar en esto y en aquello. Les invito a abrir vuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versos del 3 al 15, y allí en este libro de Samuel tendremos la lectura de lo que queremos tratar en esta noche. Dice allí en primer libro de Samuel, capítulo 7, y en el verso 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo el pueblo en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero en leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, vieron a los filisteos hiriéndolo hasta cerca de Becar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Una señal de ayuda donde el pueblo se da cuenta de que ha pecado, de que le ha fallado a Dios, que ha hecho lo incorrecto delante de aquel que había sido su ayudador durante todo el tiempo, y ahora se vuelve a Dios. Pero al volverse a Dios se enteran los filisteos de que están reunidos los israelitas en un lugar. Entonces vienen los filisteos a atacarlo, y entonces el pueblo le dice a Samuel: clama a Dios. Clamó a Dios y Dios le respondió, mandó gran estruendo
y luego perdieron la pelea y prevaleció el pueblo de Dios, y como consecuencia de esto levantaron una piedra que se llama piedra de ayuda, diciendo realmente Dios es nuestro ayudador. Cuando vamos a hablar de ayuda, pudiéramos hablar de ayuda inmediata, de ayuda que puede demorar un poco más, pero que en el transcurso de ese tiempo Dios tiene un propósito y un plan. Y podíamos hablar también de la ayuda tardía, de esa ayuda que parece que nunca llega, que parece que los días se tornan largos, que las noches se tornan oscuras, que pasa el tiempo y esa bendición que queremos o que esperamos en Dios parece nunca llegar, pero sabemos por fe y por certeza que algún día va a llegar. Vamos a hablar de estos tres tipos de ayuda y quiero hablar de la ayuda inmediata. En el Salmo 38, verso 22, el rey David proclama algo. Y hay una ayuda inmediata. Dice, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Había algo que lo apresuraba. Absalón, su hijo, lo estaba persiguiendo. Atentaban contra su vida. Le quedaban pocas fuerzas. Le quedaba poco alimento. Los hombres que tenían eran pocos en comparación con los que venían detrás. Y le dice, oh Dios, apresúrate. El domingo el pastor hablaba de los profetas de Baal y hablábamos algo de eso, o en la clase, y el hermano que estaba dando la clase hablaba de eso, de que parecía como que Dios estaba dormido, pero realmente Dios estaba en el asunto y el que estaba dormido era el Dios de los Baales. Y le dice, apresúrate. Cuando le decimos a alguien que se apresure es porque, como dicen en inglés, right now, como que tiene que ser ahora mismo. Como que no hay un luego, no hay un después. Yo he tenido muchas circunstancias de mi vida, pero hay un momento que es uno de los momentos más terribles que he vivido. Yo tuve que ir a muchos países para venir aquí, a 7 países. Y ya cuando estaba en una zona que se llama Samaná, escondido ahí porque ya había estado preso y muchas cosas en República Dominicana, ya la familia había puesto mucho dinero para el viaje. Y ya faltaba un día nada más para que saliera una yola, una lancha, desde un lugar que se llama Punta Cana, en Dominicana, hacia la isla de La Mona, que es Puerto Rico. Hacia la isla de La Mona y luego hacia Puerto Rico. Y ya faltaba algo, pero en ese momento fue un momento de desesperación porque llamó el coyote, el dueño de todo esto, y dijo, te faltan $3,000. Le digo, mire, yo te lo voy a pagar en Estados Unidos. Dice el hombre, yo no soy bobo, tú nunca me lo vas a pagar. Si no lo pagas hoy ante tal hora, no te montas en la lancha. Ya se iba a quedar otra persona allí porque la familia no tenía el dinero para poner y ya la familia había puesto más de $5,000 y faltaba ese dinero. Y llamo aquí a la familia y les digo, mira, hay que poner ese dinero, pero tiene que ser ahora. No, ahora mismo lo ponemos. Y al otro día me levanté a las 4 de la mañana y era hora y decía el hombre, no han mandado el dinero, no han mandado nada. Y ya faltaba un instante nada más para que los que estaban allí nos llevaran a otra ciudad y de ahí se montaran los que venían para acá y los otros se quedaran en el camino, escondido en una ciudad en el sur de República Dominicana y había que ir hacia el norte, hacia Punta de Cana. Y estaba en un total desesperación que llamo y de momento llamo aquí, dice el familiar que puso el dinero. No, ya yo te envié el dinero. Digo, sí, pero no me ha dado el número de la Western Junior, de los 10 números. Y enseguida me dio el número y ahí fue un alivio. Y le decía, Señor, apresúrate. Señor, porque si eso no ponen ese dinero ahora, y fue de noche, ya habían cerrado la Western Junior y tuvieron que ver a una persona hablar para que abriera la Western Junior esa hora y todo eso. Y fue como apresúrate, como que tenía que ser ahora. Y así estaba David. Hemos tenido circunstancias en nuestra vida de una enfermedad, de un problema, de una situación que tiene que ser ahora. Y esa es la ayuda inmediata, la que sabemos que Dios está ahí, que Él no se ha olvidado del asunto, que no tiene nada tardío, porque todo es para bien. La otra ayuda que demora un poco
pero luego experimentamos satisfacción, experimentamos gozo. Es la ayuda no inmediata, pero la ayuda que viene de Dios con un propósito, o pudiésemos decir con un doble propósito. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, una historia muy conocida donde ya había fallecido la hija de Jairo. La hija de Jairo había fallecido y Jairo va a ver a Jesús. Cuando él llega allí a ver a Jesús, y él le dice que su hija había fallecido. Dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Pero Jesús no fue inmediatamente. Jesús se levantó. Él no dejó todas las cosas que tenía que hacer para ir tras el problema que tenía Jairo con su hija, sino que en ese momento es aquí que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el manto, le tocó su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volteándose, mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban la flauta y la gente que hacían alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó en la mano a la niña, y la niña se levantó. Jesús iba camino. Jairo vino porque había una necesidad, había un problema, había algo que le urgía. Pero Jesús sabía en su naturaleza divina que iba a pasar algo. Que en el transcurso esta mujer que llevaba 12 años esperando por un flujo de sangre, padeciendo por una enfermedad de flujo de sangre, pudo tocar la vestidura, pudo tocar el manto del Señor. La ayuda llegó a Jairo porque su hija fue resucitada. Inclusive Jairo le dice, acaba de morir. Le dice, hace poco. Y la niña acaba de morir, no como cuando Lázaro, que habían pasado 3 días y el cuerpo gedía. Le dice, acaba de morir, como si te apresuras más, a lo mejor es más pronto. Pero Jesús tenía el control de la situación. Dios tenía el control y sabía que aquella mujer también iba a ser salva. Y aquella mujer iba también a recibir la sanidad. El tercer ejemplo que quiero ver es la ayuda que demora, que parece como algo que nunca va a llegar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, nos habla del paralítico de Betesda. Este hombre tenía una parálisis, tenía un problema grande que le impedía caminar, le impedía desarrollarse y le impedía hacer otras cosas normalmente. Y dice la leyenda que había un ángel que descendía de vez en cuando, principalmente una vez al año, y la primera persona que era introducido en el estanque de Betesda, esa persona quedaba sana. Aquel hombre llevaba 38 años esperando por su milagro, esperando por su sanidad, y le dice el Señor, ¿y qué es lo que te pasa? Dice él, no, que corro, que trato de llegar, que me apresuro, pero mientras tanto otro llega primero que yo y recibe la sanidad. Pero Dios le dijo, levántate en este momento, sé sano, y así mismo fue sano. 38 años esperando, pero la ayuda llegó en un momento. La ayuda llegó en el momento necesitado. Todos hemos emigrado a este país tratando de poder ayudar a nuestros familiares, de ayudar a nuestros hijos o a nuestra familia que tengan un mejor futuro, de ayudar a otras personas necesitadas o de recibir los beneficios de este país, de ayuda de muchas cosas. Pero este país también ha ayudado a muchas personas. En el año 1845 hubo una crisis total en Irlanda. Hubo unas plagas que acabó con las papas. No quedó ni una papa para hacer pupusa. Todas las papas se acabaron. No había papa y aquellas personas estaban muriendo de hambre.
estaban en una situación difícil y empezaron a emigrar hasta los Estados Unidos. Se dice que entre el año 1845 y 1860 emigraron 1.800.000 irlandeses a los Estados Unidos. Pero aquí en ese tiempo hacía falta mano de obra, no habían tantos hispanos. Y entonces esas personas vinieron y trabajaron en las cosechas de papa. Hoy en día en Estados Unidos hay aproximadamente 20 millones de descendientes irlandeses que han tenido cargos eminentes, que han ayudado al desarrollo de este país y han participado en muchas cosas. Pero este país también nos ha brindado la ayuda a cada uno de nosotros en cualquier situación o cosa en que estemos. El pueblo se pierde cuando viene este país y no quiere hacer las cosas correctas. En nuestros países de orígenes tenemos que orar para que Dios supla un par de zapatos, para que supla un plato de comida, o para que no llueva porque tenemos que ir caminando al templo porque no hay vehículos, o si lo hay no hay gasolina no hay dinero para comprar gasolinas. Y muchas personas, después que Dios le da la bendición dolorosamente, lo digo por amigos míos y algunas personas que conozco, se apartan de Dios o quieren jugar a la iglesia dominguera o algo de eso, venir el domingo, sentarse y no estar enrolados ni envueltos en las cosas del Señor. Pero así también pasó con el pueblo de Israel. En Oseas capítulo 13 y en el verso 9 dice: te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda. Aquel pueblo que había experimentado la ayuda de Dios en todo momento, cuando Dios le dio el maná, cuando Dios les dio codornices, cuando le dio aquella columna y nube de fuego para que lo siguiera de día y de noche, cuando le dio abrigo, cuando no se le rompieron los zapatos ni las ropas en 40 años, ni escaseó la comida, se había olvidado. Dice: oh Israel, te perdiste, mas en mí está tu ayudador. Puede hacer que prosperemos económicamente, amén. Y usted diga: no, yo he prosperado por mi inteligencia, porque pude tener tantos títulos y tantas cosas y tengo un trabajo y un negocio propio o aquello. O a lo mejor he prosperado porque soy de una familia fuerte, saludable, que puedo tener 2 trabajos y trabajar 16 horas al día y no me canso ni me agoto. No, no es por eso. Es porque Dios es el que te bendice y Él está detrás de todo asunto. Porque Él realmente es nuestro ayudador. Pablo decía: ayudándonos siempre, pero primeramente a los hermanos de la fe. Doy gracias a Dios que podemos celebrar el Día del Pastor en este mes. ¿Y necesitará ayuda el pastor? A lo mejor sí, a lo mejor no. Los otros días fui a una conferencia de un profesor de Bayola hace 2 sábados y decía él de que le preguntaban cuando niño, y el pastor habló algo de esto hace 2 domingos atrás también, a los niños: ¿dónde trabaja tu papá? Dice: no, mi papá no trabaja, mi papá es pastor. Y a veces yo me maravillo que yo trabajo de noche, hoy tengo que trabajar ahorita a las 10. Y él trabaja, y él me mandó un texto los otros días a las 3 o 4 de la mañana. Digo: posiblemente todos estén durmiendo y esta hora el pastor está orando y está velando por las ovejas. Pero en la Biblia el pastor sí necesita ayuda. Porque dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 17 que el pueblo de Dios tuvo una batalla. Tuvo una pelea muy difícil y venían los de Amalek contra el pueblo de Dios. Y eran muchos los amalecitas en un lugar llamado Refidín y estaban allí los amalecitas. Y comenzó la batalla. Entonces Moisés le dijo a Josué: busca hombres fuertes y valientes que vayan delante de la batalla. Pero Moisés clamaba, como vimos que Samuel también clamaba y levantaba sus manos. Y mientras Moisés levantaba sus manos, el pueblo prevalecía y derrotaba a los amalecitas. Pero el tiempo caminaba, el tiempo transcurría y la pelea arreciaba.
y a Moisés se le cansaron las manos. Y dicen que con la palabra en Éxodo 17 que colocaron una piedra allí en Refidín y la piedra colocaron a Moisés encima. Entonces Hur levantaba una mano y Aarón la otra. Y así como las manos estaban levantadas de Moisés, la bendición de Jehová vino y pudieron prevalecer. Doy gracias a Dios por la unidad de la iglesia, porque los hermanos están involucrados en muchas cosas. Porque el pastor no puede ser el hombre orquesta, porque él también tiene cosas que hacer y tiene que prepararse para traernos el alimento como hace toda la semana. Pero tú eres el Aarón y Hur que puedes levantar las manos de aquí. Tú eres el que puede realmente ayudar en todo tiempo, porque Pablo también lo decía: vosotros sois los que me habéis ayudado, los que habéis estado conmigo cuando hablaba de Onésimo y cuando hablaba de Jesús llamado el justo y cuando hablaba de Priscilas y de Aquilas y de todo aquello que en todo momento pudieron ayudar a Dios y estar en todo momento ayudándole. La palabra de Dios en el libro de Romanos también nos habla de cómo podemos ayudarnos unos a otros. El primer domingo que vine a esta iglesia me llamó la atención la hermana que iba a salir al otro estado, que el pastor oró por ella. Y la otra semana también mi esposa me decía: se parece a la iglesia en Cuba como se aman los hermanos. Eso es lo que tú tienes que hacer, orar por el otro. Tus oraciones no pueden ser egocéntricas. Tus oraciones tienen que ser a favor de los demás, para que Dios vea ese corazón y ese amor y ese sentimiento de ayuda que solamente proviene de Dios. Ahora a veces pasan en nuestras cosas que no entendemos. A veces no vemos la luz del túnel. O vemos que el terreno está muy empedrado, que está muy difícil, que está pedregoso, que no podemos caminar bien. Pero qué bueno saber que tenemos a Dios como ayudador, que nos da la mano, que nos sostiene, que nos guía, que pone sus ángeles al lado nuestro para ser vallado y para que ningún dardo forjado pueda llegar a nuestra vida. Qué bueno es saber. Yo he visto muchas personas que se ayudan y de nuestros países vemos que eso se ve mucho, como que te falta el poquito de sal y le pides al vecino, o a lo mejor no tienes el azúcar para el café y tienes que pedirle al vecino, o el poquito de aceite. Y los otros días una vecina fue y nos pidió un poquito de azúcar y decía a mi esposa: wow, me parece que estoy allá donde podíamos esto, o aquel me ayudaba también. Y qué bueno es saber que nos podemos, que un país que hay de todo, pero que en un momento difícil, angosto, podemos ayudarnos los unos a los otros. Y sabemos que todo lo que Dios hace es para bien, porque Él es nuestro ayudador. Dice el Salmo 146:5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Será el mismo Dios que nos ayuda a nosotros? Aquel que nos ayuda y hace que los días sean más placenteros y que nos gocemos y vivamos para Él. Dice también en el Salmo 30:10: Señor, ten misericordia de mí, muéstrate a mí, sé tú mi ayudador, sé tú mi sustentador. Qué bueno es saber que aquel que está dispuesto a ayudarnos, aquel que puede dar la ayuda que ningún otro puede dar, está a favor nuestro. Cuentan que había un rey que tenía muchos tesoros, muchas riquezas, y un día uno de sus súbditos le dice, tuvo el privilegio de tener acceso al rey, y le dice: mira, yo quiero que me digas cómo es que ha obtenido todo esto, cómo es que tiene todas estas cosas. Y él le dijo: te voy a llevar para que veas los aposentos, para que veas las caballerizas, para que veas todos los terrenos, pero tienes que caminar con esta velita encendida en este platillo.
Y comenzaron a caminar y caminaron horas y horas y horas. Y cuando terminaron le dijo el rey, a él le había dicho que si se apagaba la vela le iba a cortar la cabeza. Y dice, caminaron y caminaron y al final le dice el rey al hombre, ¿pudiste disfrutarlo todo? Y dijo él, no pude ver nada, porque solamente estuve pendiente de la velita que no se apagara. Y le dijo el rey, ese es mi gran secreto, porque la llama y lo que Dios ha hecho para ayudarme y para estar en unión con Él nunca se ha apagado. El propósito de Dios de la ayuda es que realmente tú puedas ver la mano de Dios. Es que tú puedas ver que la ayuda viene de algo divino, que la ayuda en tu vida no es casualidad, ni es obra de cualquier cosa, sino que es obra del Creador. Porque Él te ha puesto aquí para que tú puedas ayudar, para que seas bendecido, para que tengas nueva fuerza, para que tu vida ya no sea la misma, para que tú puedas ir de logro en logro, para que puedas ir de triunfo en triunfo y para que con la ayuda divina puedas ir de victoria en victoria. Cuando nos ayudemos y cuando nos demos cuenta que la ayuda viene de lo alto, que aquel que nos puede dar la ayuda en un momento oportuno, aquel que nos puede dar la ayuda con un doble propósito, o la ayuda que aparentemente parezca tardía, pero siempre va a ser en el plan y en la voluntad de Dios, está contigo. Que la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza, sea contigo ahora y siempre. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Quisiera orar un momentico. Padre, alabamos tu nombre en esta hora. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has ayudado. Porque tú nos ayudas y tú nos ayudarás. Bendice a esta congregación. Bendice al pastor, bendice a cada hijo tuyo, Señor. Y que siempre nuestros ojos estén puestos en ti, en el galardón y en la ayuda que proviene de lo alto. Gracias, Señor. Gracias porque nos has ayudado, porque por tu oportuno socorro y por tu gracia y por tu salvación. Gracias por el don inefable de la vida y gracias porque en ti tenemos salvación, perdón de pecados y vida eterna. Te adoramos y te exaltamos. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y a ti sea la gloria, la alabanza, la magnificencia y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda, Él es tu ayudador y Él es tu sustentador. La ayuda y todo lo que tienes proviene de Dios. A Él sea la gloria y la honra. Amén.